Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. Capítulo 3. Cambio de dimensión. Estamos reunidos ante ustedes para entender la situación que existe en el cambio dimensional. Sin embargo, cuando hablamos de cambios, hablamos de oposición. Existen reacciones opuestas a los cambios, porque dentro de estos cambios están los temores, dudas y, sobre todo, confusiones. Mucho se dice de estos cambios. Sin embargo, hay variaciones en las creencias de la población acerca de cómo sucederá. Pero recuerden que el futuro es tan solo un conjunto de probabilidades. ¿Cómo será el cambio? Realmente nadie sabe a ciencia cierta cómo será. Existen innumerables factores que pudieran alterar las circunstancias. Pero consideren que los factores no solo son astrales, sino factores dimensionales, así como factores de altas jerarquías que influyen en la base de esta situación. De una cosa sí pueden estar seguros, y es que tiene que haber una transición dimensional. Este cambio se da al término de cada ciclo, y el ciclo ya está en su término. Solamente depende de ustedes si este paso lo dan de manera positiva o negativa. ¿Qué es lo que se está llevando a cabo? Los sucesos que están experimentando son etapas de aprendizaje y purificación que deben tener. Son vidas en diferentes tiempos y dimensiones. Son entrenamientos necesarios para subir a otros niveles. Ustedes ya han iniciado estos sucesos y han notado cómo los terrestres han entrado en una transformación total. Sus cuerpos y sus mentes ya están despertando y sus conciencias tienen información que los preparará para estos tiempos. Primero, sus cerebros necesitan mayor entendimiento, y esto ha sido la causa de la forma de vivir tan acelerada, los descubrimientos y alteraciones físicas necesarias para esta transición. El tiempo en su dimensión es un factor imperativo. Es por eso que hemos venido de otras dimensiones a observar estos acontecimientos, además de prepararlos en su entrada a la siguiente dimensión. Observen a los nuevos seres que están naciendo. Ellos ya tienen una nueva estructura molecular y estarán más preparados y abrirán estos centros. Observen todo esto, porque allí están las respuestas a sus preguntas. Observen las religiones y obtendrán respuestas. Verán nuevos descubrimientos, nuevas fronteras. La metodología que solían dirigirlos ahora son obsoletas. Aquí están los cambios, y esos cambios se están generando para prepararlos a la transición. Cuando las dimensiones se concentren, ¿podría ser fatal para el planeta? Es la razón de la importancia de las alteraciones energéticas en sus organismos. Son diferentes probabilidades que pueden suceder. Depende de muchos factores a nivel conciencia cósmica. Son futuros probables. Mientras tanto, ustedes deberían continuar con su avance.
Preguntamos si era verdad lo que se dice de la llegada del planeta Hercóbolus o Ajenjo, también conocido como el planeta Barnard del sistema solar de Tilar, cuyo tamaño es 6 veces mayor que Júpiter. Júpiter es 100 veces mayor que la Tierra. Cada 12.000 años se acelera peligrosamente a nuestro sistema solar. Se dice que va a desestabilizar a la Tierra invirtiendo los polos magnéticos terrestres, creando caos, modificando el eje de nuestro planeta. Se dice que en 1999 será cuando se encuentre más cerca. Esto que tú me dices, querida hermana, es una parte de los probables futuros, por lo que es evidente que deben trabajar en su interior creando vibraciones de amor. Este cambio, ante todo, es dimensional, un cambio de conciencia a nivel de estructuras moleculares y cósmicas. Un cambio en la frecuencia vibratoria es una compleja combinación entre dimensiones. Tal vez les interese saber que el cambio de dimensión correspondiente a su etapa de evolución es paulatina. También deben entender que la dimensión en la que ustedes viven es más densa. Es densa en su estado físico y químico, así como los estados energéticos que ustedes mueven. Es por eso que pasar a un estado de consciencia superior implica cambios físicos en el manejo de la materia, ya que es necesario desarrollar las transiciones que deberán generar los cambios físicos a entidades menos sólidas y más, digámoslo así, volátiles. Insistimos en el tema y no quiso respondernos. Preguntamos si no nos quería responder, tal vez porque no estábamos listos, y nos dijo: tal vez se van a confundir. Ustedes van a recibir información muy profunda, pero para el adecuado entendimiento en la esencia deben abrir centros energéticos. Vamos a hablar de esto muy pronto. Los mensajes son dados de acuerdo al nivel de aprendizaje de cada ser. La evaluación que ustedes reciben son detectados por conductos especiales que hay dentro de un sistema que ustedes llaman genes. Cada mensaje que ustedes reciben es codificado por ese gen en especial y provoca que sus células cerebrales emitan un código especial. Es como si fuera una llave para entrar a otro nivel. Al momento de que ustedes desencadenan esta información, es donde se produce una onda especial en lo que ustedes llaman aura, y la señal se transmite al espacio donde es retroalimentada y es devuelta a ustedes en forma de energía cósmica. ¿Estos ejercicios son para el cambio dimensional? En efecto, ustedes tienen que dominar sus mentes. Así como un músculo dormido necesita ser ejercitado, así su propia mente necesita ser estimulada para controlar el nivel energético entre una dimensión y otra. En el lapso entre una dimensión y otra ya está en proceso. Y aun cuando muchos de ustedes no han sentido efectos físicos notorios, es debido al baño de energías que reciben tanto por hermanos y guías extraterrestres, así como enseñanzas de sus propios maestros.
No así es lo que sucede con los elementos naturales que están sufriendo cambios físicos y choques energéticos, afectando climas y energías propias de su planeta. ¿Vamos a tener días de obscuridad cuando entremos al cinturón de fotones? Ustedes ya están en ese cinturón de fotones, como lo llaman. La situación es que ustedes van a salir de un plano dimensional con limitantes y entrar a un plano de sabiduría y renacimiento espiritual. Los cambios que se vienen son de transición y, como saben, son generales, donde sus valores actuales se transforman a una etapa mejor. Cuando pasemos a la otra dimensión, ¿vamos a pasar por un lugar donde no va a haber sol? El sol siempre estará en su dimensión. Es la dimensión la que sufre la evolución. ¿Cómo será ese paso a la cuarta dimensión? Deben de poner en claro que ustedes están en evolución y que la realidad cambia continuamente y que el futuro es una serie de probabilidades. Nosotros vemos varias etapas de lo que podría ser y lo que podría suceder, pero cada día en sus planos dimensionales se cambian realidades. Están en una etapa del siempre jamás. Además, la energía creadora del universo utiliza una de sus fuerzas que se llama creatividad, y es lo que está sucediendo, que la creatividad es diferente día a día, hora con hora. Recuerden que ustedes mismos pueden modificar el espacio-tiempo. Sabemos que hay seres que ya están en la siguiente dimensión. Queremos saber si nosotros ya estamos conectando. Efectivamente, ustedes ya están comenzando a conectarse a la siguiente dimensión. La primera fase es por medio del desarrollo de su consciencia, es decir, creando una consciencia superior capaz de desarrollar frecuencias vibratorias superiores que permitan la alteración molecular. El siguiente paso es desarrollar ese ajuste molecular para atravesar el umbral etéreo. Deben desarrollar más su entendimiento físico. Deben romper el umbral que limita su físico con su energía. Ya están ustedes en la transición. Es el despertar de cada ser lo que acelera o detiene ese despertar. ¿Todo el planeta va a cambiar a otra dimensión? ¿Planetas, animales, etc.? Sí, todo lo que tenga una interrelación física dentro de tu realidad tendrá un cambio dimensional. Todo va a tener una variación, así como su organismo ahora necesita de ciertas proteínas y nutrientes, así su organismo necesitará de otros medios de subsistencia acordes al nivel de vibración en el que ustedes oscilen. ¿Viviremos en la misma casa? Serán situaciones específicas para algunos. Los espacios concretos estarán alterados, por lo que sus casas estarán elaboradas de materiales acordes a esa dimensión y, definitivamente, diferentes a la actual.
¿Solo será el cambio a la cuarta dimensión o también a otras dimensiones? Dentro del espacio dimensional hay diferentes niveles. Será de acuerdo a la evolución de cada quien. Hemos visto y oído cosas en la casa, como ruidos, movimiento de cosas, y visto hálitos blancos. ¿Quién está por aquí? Sus energías están en vibraciones superiores, así que sus percepciones son más sensibles y pueden observar a guías y maestros que están con ustedes. Ya hemos mencionado que al aumentar la frecuencia, ustedes podrán percibir a seres de otras dimensiones. Siempre es prudente protegerse con una esfera de luz blanca. Si son seres de luz y guías, ¿por qué protegerse? Es por precaución, ya que también hay energías especiales que podrían confundirlos en este nivel. Kasima usa el término especiales o diferentes cuando se refiere a seres o energías negativas, ya que no existe realmente la maldad como tal, solamente es falta de conciencia. Cambios en el ADN de los terrícolas. Su planeta ha sido como el centro de información intergaláctico, lugar donde el conocimiento era intercambiado. Algunas fuerzas obscuras dominaron y decidieron desconectar esa sabiduría por intereses obscuros. Esos centros de información estaban contenidos en 12 elipses que ustedes conocen como ADN. Estos seres dominaron la genética a tal grado que únicamente dejaron en ustedes lo necesario para su supervivencia. Ahora solo tienen 2 elipses. Lo que está por acontecer es precisamente el despertar de su conciencia a través de la reacción adecuada de sus elipses. ¿Vamos a estar ya conectados cuando cambiemos de dimensión a las 12 elipses? Cuando entren en otra dimensión, ustedes estarán, por así decirlo, conectados apropiadamente con el ADN y sus chakras en la plenitud de operación, si es que han trabajado con su ser y están listos para el cambio. Los cambios los han detectado desde varios años atrás en su tiempo. Las mentes de algunos seres han sufrido ya transformaciones. Ustedes notan cambios físicos y mentales. Su conocimiento ha aumentado en más de 100 veces, lo que en el transcurso normal de conocimiento en otras épocas era lento. Ahora ustedes lo están desarrollando en un solo día. 100 años de conocimientos lo absorben en un solo año. Es por eso que ustedes pueden ver los cambios acelerados de descubrimientos, pero deben notar que hay cambios en el lado oscuro también, ya que están evitando que la luz llegue a ustedes. En sus cerebros se están llevando a cabo cambios físicos y químicos que hacen que sus percepciones afecten de manera más elevada para lograr una transformación. Sus mentes ya no actúan como años atrás. ¿Recordar es desbloquear? Efectivamente, ustedes han comenzado el proceso por el cual sus centros energéticos celulares se despiertan
y generan impulsos químicos y electromagnéticos que permiten que la estructura de su ADN se restituya y permita procesar esas ondas de energía cósmica a través de sus 12 chakras, de los cuales los 3 últimos se conectan a su planeta, a su sistema solar y a su universo. Esta es una etapa de aflore. Cada uno tiene un diferente despertar. Noten los cambios físicos que se llevan a cabo en sus cerebros. ¿O acaso han sentido dolores de cabeza, palpitaciones en sus senos de la cabeza? Todos estos cambios ya están. Cambios físicos. Pregunté a Cassima si lo que sentía era causado por la menopausia, ya que he tenido cambios muy fuertes en mi estado de ánimo. He sentido una gran fuerza que si no controlo mentalmente, me ocasiona ira y mal humor o puede ser una gran depresión. No es la menopausia lo que tienes. Entiendan que sus organismos están sufriendo modificación y cambios debido a alteraciones en las frecuencias. Todas sus glándulas están en etapa de reajuste, ya que sus patrones originales están siendo modificados por las energías que están recibiendo del exterior. Es preciso notar que estas alteraciones nerviosas son debidas por cambios de polaridad electromagnética. Así que es común que las mujeres sufran un desajuste en su equilibrio emocional. Lo mismo sucede en los hombres, que ellos, al no ser tan sensibles, su reacción es diferente. Deben entender primeramente que son cambios temporales y controlar tu mente por medio de la meditación. ¿Vamos a tener cambios físicos? Sí, primeramente sus sentidos se agudizarán. Su cuerpo, que llamaremos nuevo físico, tendrá la capacidad de regenerarse completamente a su estado óptimo. Algunos de sus órganos se regenerarán, así como sus miembros. Sin embargo, habrá otros órganos que se atrofiarán debido a que su utilidad es particularmente en la dimensión actual. Sus células van a nutrirse de energía principalmente. Sí que deberán desarrollar, junto con sus chakras, nuevos centros de captura y emisión de energías. El cerebro tendrá considerables mutaciones, así como el páncreas y el hígado, que son filtros especiales para la sangre en esta dimensión. Otro órgano que va a sufrir severas modificaciones va a ser su intestino. ¿Ya no vamos a necesitar comer? Por supuesto que habrá alimentos, pero los nutrientes van a ser diferentes. En la actualidad, su organismo tiene que procesar los alimentos para obtener nutrientes, energía y una serie de variantes químicos con transformación a nivel molecular. Cuando ustedes estén en otra dimensión, el organismo absorberá la energía que necesitan con unos centros especiales de los que hablaremos más en otra ocasión. Es decir, que su cuerpo será un aparato receptor y productor de energía. ¿Ustedes de qué se alimentan? Ustedes ahora se alimentan de carne y vegetales. Nosotros nos alimentamos de la luz, de energía. Toda creación es energía.
Todo pensamiento es energía. Es necesario que entiendan esto. Cuando se den los cambios físicos, ¿nos dolerá o nos dormirán para que se dé esa transformación? No, todos estos cambios los irán teniendo a medida que su organismo se adapte a su nuevo estatus. El organismo primeramente irá adaptando sus órganos, después los modificará y por último desarrollará nuevos órganos y elementos, desechando aquellos que ya no utilice, aprovechando los nutrientes que vayan a ser utilizados por el nuevo elemento. Esto, obviamente, no va a ser de un momento a otro. Ustedes no lo sentirán bruscamente, aunque notarán ciertos cambios. Las modificaciones que necesitan para el cambio son a nivel celular. Ustedes lo comienzan a notar en la dieta y calidad de nutrientes que su cuerpo les vaya pidiendo. Todo es en una etapa evolutiva como la que están sintiendo en la actualidad. Estos son algunos de los más significantes cambios físicos. ¿Qué es lo que les está pasando a las personas que duran un mes sin dormir y cuando lo hacen caen en coma y mueren? Desgraciadamente, no todos los humanos están en capacidad para afrontar todos estos cambios que se están llevando en su realidad. Cuando la frecuencia energética llega a los centros sensoriales, suceden cambios físicos y químicos que producen algunas nuevas combinaciones químicas que chocan con el flujo eléctrico del organismo. ¿Qué está pasando? A veces nos sentimos demasiado cansados de repente y como mareados, con la vista un poco borrosa. No estén preocupados, porque es parte de su cambio de vibración energética. Ya les hemos comentado que se están produciendo cambios hormonales debido a frecuencias energéticas. Ustedes cada vez se están volviendo más sensibles a estas frecuencias. Tienen que aprender a ajustar sus energías energéticas de sus auras para evitar absorber energías e influencias electromagnéticas que se contrapongan con sus espacios energéticos. Controlen su energía emanando luz alrededor suyo. Esto lo contrapone de inmediato. También comenzarán a sentir confusión al recordar eventos recientes que ustedes, por un lado, creerán haber vivido. Sin embargo, no los han vivido en esta realidad al menos. Esto quiere decir que estarán en posición de recordar también eventos de sus realidades paralelas. Ejercicios de limpieza energética y visualización. Deben ejercitar su mente, limpiar sus energías y visualizar para estar listos para el gran cambio. Recuerden que hacerlo es como hacer limpieza de energías que obstruyen el flujo apropiado de su energía vital para la correcta armonización de sus moléculas. Deben relajar sus cuerpos primero y su mente. Observar cómo la energía llega a su organismo, a sus centros energéticos, y dejar sentir cómo son absorbidos por su cuerpo. Visualizar es no solamente pensar, sino es crear una imagen realidad que crea un patrón, o mejor dicho, una ruta
que obliga a la energía a centralizarse o enfocarse. La visualización puede ser efectuada de dos maneras para situaciones y efectos diferentes. Al crear imágenes, es como hacer un plano de comportamiento que produce en la mente una serie de comandos que evolucionarán para producir aquello que su mente está creando. Sin embargo, hay que dominar a su ego, ya que éste permite crear patrones de comportamiento diferentes a lo que ustedes desean y conduce a crear una realidad diferente. Por eso es importante cuidar lo que piensan, porque puede crear cosas erróneas en su realidad. El siguiente punto de la visualización es estimular sus centros de energía por medio de vibraciones mentales, que estimulan esos centros para sensibilizarse y activar su frecuencia oscilatoria. Y esto es producido por su cerebro virtual, o como lo llaman también algunos, esferas. Este es el punto donde se recibe la energía, se centraliza y se distribuye, ya sea en un plano mental emocional o en un plano electromagnético biológico. ¿Qué pasará con los animalitos? Ellos van a continuar evolucionando de otra manera. Ellos seguirán su etapa evolutiva dentro de su dimensión actual. ¿Qué hay de los pájaros que se caen en las noches? Los animales están recibiendo un tipo de energía el cual sus células no resisten al cambio que se está llevando a cabo en esta dimensión. Notarán pronto que otros seres morirán. Les pasará lo mismo mientras la mutación genética se lleva a cabo. Preguntamos si la información de un libro es cierta. Ustedes van a estar recibiendo información de acontecimientos que se llevan a cabo en su realidad. Es un plan gigantesco de concientización a nivel masivo, el cual está a cargo de seres de bajo nivel de frecuencia, orquestado también por seres que tienen interés en que no llegue la luz a sus hermanos. De toda la información que llega a sus manos, la mayoría no es de importancia, ya que presenta la realidad distorsionada. Aún cuentan con imágenes que simbolizan elementos en que su ser está tratando de establecer contacto con su propia realidad. Quiero advertirles que al principio esto les podrá parecer un poco confuso, pero dejen que las imágenes emerjan y analicen los elementos y símbolos. Recuerda que en planos superiores la palabra no existe. Son imágenes y son símbolos los lenguajes del universo. Aprendan a observar y dejen que esas imágenes cuenten lo que tienen que decir. Ese es el mensaje. Capítulo 4. Cuando fueron creados los universos. Cuando fueron creados los universos, el Creador Supremo en su evolución fue creando seres que ustedes llaman dioses, que dentro de la jerarquía universal están muy elevados, quienes comenzaron a su vez a crear y siguieron otras jerarquías, las cuales se diversificaron y crearon energías con frecuencias diferentes. No necesariamente diremos que son malas, sino más bien diferentes en la manera de hacer las cosas
y en el uso y aplicación de esas energías. Nosotros los llamamos seres de la oscuridad. Algunos de estos últimos, que llamaremos dioses, se dieron cuenta que también había otro tipo de energía de la cual ellos se podían alimentar, energía negativa. Esto es lo que nosotros llamamos ausencia de luz y seres de la oscuridad. Hubo una gran guerra por el control del conocimiento, porque como tú sabes, el que controla el conocimiento tiene el poder. Deben entender que hace varios milenios atrás, de civilizaciones de diferentes galaxias, se separaron algunos seres y decidieron emigrar a otros planetas con el propósito de crear nuevas formas de conciencia. La Tierra es uno de estos planetas donde decidieron ubicar a algunos de estos seres, los cuales tuvieron una evolución muy avanzada y estuvieron situados en lo que ustedes han conocido como Atlántida y Lemuria. Hubieron intereses externos, o llamémoslas fuerzas negativas, quienes no querían estas evoluciones, así que decidieron desconectar la información y limitarlos en su entendimiento. Esto es lo que ustedes conocen como ADN. Ustedes han sido, en otras palabras, desconectados de su ADN, es decir, que la información que dominan es limitada. Pero ahora ustedes están entrando a la etapa de cambio. Hemos venido siguiendo su evolución y habemos guías que estamos enviando radiaciones que van a ir alterando paulatinamente esta información. Ustedes tienen actualmente 2 elipses de información en su ADN cuando deberían de ser 12. Nosotros venimos a apoyarlos, pero también entiendan que existen leyes que no nos permiten interferir hasta cierto grado en su aprendizaje. Nuestra participación física es limitada a las leyes universales del libre albedrío. Sé que esto no es fácil de entender, pero sepan que ustedes son muy especiales para nosotros. Ustedes nos necesitan de la misma manera que nosotros los necesitamos. Estamos con ustedes, pero entiendan también que la energía del ego es una barrera que no permite el fácil acceso a nosotros o a seres externos. Aún nosotros, con conocimientos que podríamos llamar más avanzados, no podemos ayudarlos si ustedes no lo aceptan. El ego ha sido una protección que sus ancestros experimentaron dentro de sus células para evitar que pudieran despertar su información y conocer el poder que tienen en ustedes mismos. Solamente ustedes nos pueden dar el acceso a nosotros. Estamos con ustedes porque así lo han deseado y aún así es difícil ayudar adecuadamente. Entonces, en este grupo local, 4 de las 9 galaxias fueron seleccionadas. 2 planetas de cada una de esas 4 galaxias. A esas galaxias llegaron seres de este universo material y de alto grado de evolución para llevar a cabo la propuesta emanada del universo mental. Seleccionaron a 8 planetas de categoría UR, que solo se representan en los sistemas solares de una sola estrella. La Tierra es un planeta UR. Esto significa que son planetas inestables, sensibles, que su misma inestabilidad hace que los seres que vivimos en él
seamos tan inestables como el planeta mismo. Pero también, si nosotros logramos estabilizarnos o equilibrarnos, podemos equilibrar y armonizar el planeta. Entonces la Tierra es un planeta UR de aura azul, un planeta inestable, pero con un potencial para un desarrollo superior que permite una variedad de vida, de megaflora y de fauna inigualable. En otras palabras, la Tierra era uno de los 8 escenarios para que creciera una humanidad corregida y mejorada de los autores. En la Biblia, en los Salmos, se afirma: porque el hombre fue creado poco menos que un ángel para sentarse al lado de Dios, cosa que a los ángeles no les resulta tan fácil lograr antes que lo consiga el hombre. Desde el momento en que el planeta estaba en enfriamiento, ya venían los seres extraterrestres, por cuanto el tiempo para ellos no está pasando de igual manera que para nosotros. Para nosotros pasan cientos de años y para ellos fue el año pasado. Estarían presentes en la era primaria, en la era arcaica, en la era secundaria, cuando la Tierra tenía una corteza muy frágil y se hallaba en pleno desarrollo. Pero, ¿quiénes eran aquellos visitantes? ¿Cómo estaban organizados? ¿Quién les dirigía? Los extraterrestres nos dicen que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, a los que ellos llaman los 24 ancianos de la galaxia. Esos 24 seres no representan a 24 civilizaciones, sino a la evolución misma. Todos los mundos más evolucionados, en capacidad de ayudarse a sí mismos y a ayudar a otros que están en vía de evolución, se encuentran regidos bajo la supervisión de estos 24 seres. Ellos son los 24 ancianos. Tienen participación en el Consejo de los 9 de Andrómeda, formando así una especie de concilio de 33 miembros que representan a la Gran Hermandad Blanca de la Estrella. El Consejo de los 9, constituido por un representante de cada una de las 9 galaxias de nuestro universo local, está formado por Alcim, Gonamar, Leteón, Olmax, Oracel, Ralbot, Sagnac, Sullantes y Sumesla. Por debajo de la Gran Hermandad Blanca de la Estrella se encuentran los ingenieros genéticos o sembradores de vida. En la Biblia se los denomina Elohim. Son razas extraterrestres, la mayoría de ellas concentradas en las estrellas Pléyades, que tienen un avance tecnológico asombroso y que se les permite actuar como arquitectos de planetas o como sembradores de patrones de vida, teniendo la facultad de modificar físicamente la estructura de las criaturas. Poseen también la facultad científica de manipular conscientemente el concepto del tiempo. Los guardianes y vigilantes constituyen el brazo derecho de la Confederación. Se encargan de velar por la protección de mundos que se encuentran en vías de evolución, como la Tierra, evitando la intromisión de civilizaciones extraterrestres que esgrimen intenciones bélicas o de colonización, o inclusive estudios científicos no autorizados por el orden establecido desde la Confederación de Mundos de la Galaxia.
Generalmente, los guardianes y vigilantes poseen bases orbitales próximas a los planetas en observación o bajo cuarentena, siendo el caso propio de la Tierra, que es vigilada desde una estación espacial denominada Celea y que se encuentra oculta tras la Luna. Los instructores o guías son los que están más cerca de nosotros. Su función es orientar misiones de ayuda planetaria, como la misión de amor, para motivar el despertar de conciencia de la raza humana y prepararla para el tiempo nuevo. Los guías pasarían por un período de adiestramiento para comprender la forma de vida que asistirán. Esta preparación involucra un estudio profundo de la cultura objetivo y la forma más adecuada de llegar a estas razas. En el caso concreto de la Tierra, los instructores se formaron en una suerte de universidades espaciales, donde no solo profundizaron los conceptos de la cultura terrestre, sino que estudiaron también el mecanismo más viable de comunicación y que motivaría el despertar progresivo de facultades dormidas en el hombre, la telepatía. Por ello, los instructores o guías, a pesar de ya poseer esta facultad, fueron entrenados como doctores mentales, y así poder operar efectivamente en un mundo de energías movilizadas como la Tierra. Todos ellos, los seres del universo material, fueron los que recibieron el encargo de venir a acelerar el proceso de la vida para que se crearan las condiciones para que con el tiempo surgiera vida inteligente en nuestro planeta. Los primeros seres del universo material que vinieron a la Tierra se instalaron en bases submarinas muy cerca de la Antártida, cuando ésta se hallaba en el Ecuador, en un escenario planetario donde los mares eran ácidos. Aquellos visitantes provenían de un sistema planetario de la constelación del Cisne, a 6.000 años luz de nuestro sistema solar. Ellos sembraron esporas en nuestro mundo hace unos 3.000 millones de años, para cambiar la acidez de los mares y convertirlos en alcalinos, y así modificar las condiciones químicas del planeta. A esta primera humanidad o civilización extraterrestre se le conoce como la Antártica o los padres antiguos. ¿De dónde vienen los dioses? Sembrando los patrones de vida fueron los visitantes científicos extraterrestres, al igual que los ingenieros genéticos de las Pléyades, estaban capacitados para estimular la vida en un planeta. En este caso, ellos sembrarían patrones de vida provenientes de Orión, la civilización más emblemática del universo material, para desarrollar el plan, por cuanto eran sinónimo del estancamiento cósmico, al haber seguido una línea de comportamiento excesivamente mental heredada de los resplandecientes, y que les llevaría, inclusive, a conducir equivocadamente el conocimiento alcanzado a través de guerras y enfrentamientos estelares. Así, los científicos extraterrestres depositaron en la Tierra una molécula autorreplicante, que derivaría más tarde en el desarrollo de formas de vida complejas. El poseer un origen foráneo, Orión en este caso, procuraba observar a una humanidad nueva, terrestre, pero con las mismas influencias u obstáculos
que afrontaron las civilizaciones extraterrestres que las precedieron. Vinieron de varias galaxias, vinieron de estaciones científicas. A muchos de nuestros científicos los conocieron como aves o serpientes divinas. Recuerda que su sistema solar era un campo de estudio y evolución. En cada planeta existe una etapa de aprendizaje mayor o menor, según el caso. Por regla general, podríamos decir que los planetas más cercanos al Sol son de menor grado evolutivo, y avanza el grado evolutivo cuanto más se alejan del foco de energía. La instauración de la máquina del tiempo alternativo habría tenido dos fases. La primera se realizó cuando la Tierra fue ubicada como planeta UR. A través del mecanismo del viaje en espiral que mencionamos, aquellos operadores del tiempo crearon el desfase, con la intención de modificar el futuro nefasto de planetas inestables como la Tierra. De lo contrario, tarde o temprano nos hubiésemos destruido. No obstante, no fue suficiente. La extinción masiva en la era secundaria demostró que faltaba algún mecanismo que ajustara la Tierra en su propia dinámica de tiempo y supervivencia. Así, la segunda fase y definitiva fue llevada a cabo por seres provenientes de las estrellas Pléyades, ingenieros genéticos y arquitectos de planetas, quienes instalaron una especie de máquina en lo que más tarde sería una imponente civilización humana y desconocida por muchos, Cayona. Esta se ubicaba en la actual Sudamérica, en una región tropical, mas los cambios del planeta, desviación del eje y desplazamientos de la corteza, la sepultaron bajo los hielos de la hoy llamada Antártida. La máquina en mención es como el estabilizador de voltaje, por describirla de alguna manera, del planeta y su tiempo artificial. En ella está todo el conocimiento de cómo estos seres dominan el concepto de tiempo. Aquella tecnología, ante nuestros ojos mágica, habría sido instalada en nuestro mundo hace 100 millones de años, en un nuevo viaje al pasado, por cuanto tenía que hallarse en funcionamiento antes del gran impacto. Nos encontramos en la era terciaria, inmediata a la era secundaria, es decir, hace unos 65 millones de años. El equipo de extraterrestres de las Pléyades, luego de reparar la depredación del planeta a consecuencia del gran impacto, se establecieron con su gran nave laboratorio, un portento tecnológico de 50 kilómetros de diámetro, que funcionaba, además, como un invernadero en un continente ahora desaparecido, aquel que el zoólogo inglés Philip R. Slater denominaría Lemuria, un puente terrestre entre África y Madagascar. La misión científica extraterrestre estaba integrada por un equipo de 7 ingenieros genéticos o Elohim. Su principal misión era preparar la aparición del primer ser humano. Gadril, nombre arameo que significa Dios es quien me ayuda, era un extraterrestre que se había unido en secreto a Luzbel, y siéndole fiel a sus intereses, buscó la forma de boicotear el programa, induciendo a los primeros seres humanos a usar estas plantas prohibidas. Esta escena, protagonizada por el Elohim,
va de la mano con los conceptos que esgrime la angelología, donde se le describe como la serpiente del jardín del Edén. Tiempo después, cuando el resto de los ingenieros genéticos se enterara de lo que había hecho, Gadril es abandonado en nuestro mundo, en una especie de prisión subterránea, de la cual no saldría hasta que sus compañeros volviesen por él al ver que comprendió su error. Y así fue. Durante este período, Gadril, con la intención de enmendar su equivocación, crea una raza de criaturas humanoides, los Sunquíes, como iniciativa paralela a la humana, que vive en el interior del planeta y cuya importancia actual radica en que son ellos los principales moradores del mundo subterráneo. Los Sunquíes formarían parte de una esquiva humanidad intraterrestre, cuyo rol explicaremos líneas más adelante. Una vez que los ingenieros genéticos se marcharon con Gadril, dejaron a su suerte a estos seres, o grupos de Adanes y Evas, que prontamente se hibridarían con otros seres que ya se hallaban dispersos en diferentes regiones de la Tierra. De esta manera comenzaría aquello que denominamos el origen de las razas. Esta dinámica de crecimiento espontáneo de la humanidad, impredecible, motivaría a retomar con mayor fuerza el proyecto Tierra, a pesar de todas las vicisitudes. Ello era importante, por cuanto los otros 3 planetas UR, recordemos que ya 4 se habían destruido debido a su inestabilidad, habían sido definitivamente abandonados al ver que en ellos se produjo una peligrosísima dependencia a los vigilantes extraterrestres. Esta primera raza, originaria del planeta, la base de todo, es lo que se conoce como la humanidad lemuriana. La influencia del ser ultraterrestre Luzbel había puesto en peligro el proyecto Tierra al involucrar a Gadril en una acción de alto riesgo. Y aquí no acabarían los esfuerzos de esta entidad del universo mental que procuraba sabotear el desarrollo del plan cósmico. El próximo blanco sería Satanael, vigilante extraterrestre de la estrella Rigel, en la constelación de Orión. Satanael era un elevado maestro de Orión. Él había contribuido a establecer la paz en aquella región del universo luego de la llamada Guerra Antigua, que involucró a 33 civilizaciones extraterrestres. Esta guerra espacial, donde los seres de Orión y de la estrella Antares, constelación del Escorpión, fueron los opuestos líderes del enfrentamiento, se suscitó debido a una acción ilegal de los seres de Antares al tomar muestras de la gran nebulosa de Orión para el estudio de las fuentes de vida. Los Oriones, enojados por haberse realizado esto, sin la aprobación previa de ellos, decidieron echar violentamente a los visitantes. Esta guerra, que desencadenó inclusive la destrucción de mundos enteros, pudo ser peor si Satanael no hubiese logrado convencer a ambos consejos regentes de Orión y Antares, especialmente este último, en detener los enfrentamientos e instaurar la paz. Es necesario conocer todo esto para saber quién era Satanael antes que fuera influenciado por una oscura maniobra del ultraterrestre Luzbel. Luzbel
supo convencer a Satanael, el antiguo general de los vigilantes de Orión, en aquella guerra antigua, que la humanidad de la Tierra era una civilización prohibida, dotada de un libre albedrío que los Oriones no poseían. Además, y por si fuera poco, que los seres humanos éramos sus descendientes, al provenir de los primeros patrones de vida que fueron sembrados con moléculas orgánicas de la gran nebulosa de Orión. Las ideas y filosofía de Luzbel llenaron de envidia y celos a Satanael hacia la humanidad de la Tierra, al punto de nublarlo y hacerle simpatizar con el boicot del ultraterrestre. Los oscuros argumentos del Hellel polarizarían al vigilante extraterrestre, quien se convertiría en su leal seguidor y uno de los principales protagonistas de la saga del plan cósmico. Satanael finalmente encabezaría una insurrección en Orión, una postura que se transformaría en una suerte de guerra civil que pudo ser cósmica, por cuanto diversas civilizaciones extraterrestres se vieron confundidas y tentadas en participar en la rebelión cuando vieron que ésta era dirigida por uno de los más emblemáticos vigilantes de este sector estelar. Obviamente, Luzbel sabía hacia quién apuntar. Si lograba integrar a Satanael en su causa, era predecible que otros seres y civilizaciones extraterrestres se vinieran arrastradas. El plan cósmico señalaba a 2 civilizaciones extraterrestres para vigilar nuestro planeta una vez retomado el proyecto, luego de la oportuna intervención de los ingenieros genéticos. Estas 2 civilizaciones eran los Oriones y los Pleiadianos. Empero, como se había producido la rebelión de un sector de los Oriones, bajo la figura de Satanael, quien iba a ser, precisamente, el jefe del proyecto Orión para vigilar la Tierra, la Confederación Galáctica dispuso reemplazarlos por seres de la estrella Sirio, ubicada a 8,6 años luz en la constelación del Can Mayor. Una vez que los pleiadianos y los sirios se encargaron de la vigilancia del planeta, la influencia de Luzbel se dejó sentir nuevamente, esta vez sobre un grupo de 200 pleiadianos del comando de Semiasas, para que transgredieran el orden, dejándose llevar por la sensualidad propia de un planeta paradisíaco y de vibraciones extrañas a ellos. Así, ellos cometieron una gravísima infracción al tener relaciones sexuales con los seres humanos de la Tierra, algo que estaba estrictamente prohibido por las graves consecuencias que pondrían en peligro, una vez más, la consecución del proyecto. Esto ocurrió en el monte Hermón. Lo más inquietante de esta historia es que se halla registrada en un libro antiquísimo, llamado el Libro de Enoc. El texto en mención, escrito supuestamente por Enoc, un personaje del Antiguo Testamento, misteriosamente se perdió después del concilio de Laodicea en el siglo III. Sin embargo, volvió a aparecer hace unos 200 años. De las 3 copias recuperadas por el famoso explorador James Bruce, cuando en 1773 retornó de su trabajo de 6 años en Abisinia, existen 2 traducciones al inglés hechas por R. Lawrence, 1821, y por R. H. Charles,
1912. En los siguientes años salieron a la luz varias porciones del texto original en griego, y más tarde, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, aparecieron 7 copias fragmentarias en texto arameo, que están hoy en el Museo del Libro en Jerusalén, confirmando lo dicho en las copias traducidas. La escena del descenso de los 200 vigilantes es descrita por Enoc, y este acontecimiento, en contra de la idea que sucedió hace unos pocos miles de años, en realidad ocurrió en tiempos más lejanos. Para tener una idea de esto, recordemos que el Génesis cita a Enoc como un patriarca longevo de una 7ª generación después de Adán. Génesis 5:18. Más tarde vendrían nombres muy conocidos como Matusalén o Lamec, el padre del célebre Noé, quien, como sabemos, era un superviviente de la Atlántida. Si Enoc pudo describir lo que pasó en el monte Hermón, es porque se trataba de un acontecimiento antiguo. El libro de Enoc describe a 200 ángeles que aterrizan en el monte Hermón, entre la actual Siria, Líbano y la antigua Israel, y se unen a las hijas de los hombres. Eran encabezados por un ser denominado Semiasas. Hagamos parejas con ellas y tengamos hijos. Enoc, Libro de los Vigilantes 6:2. Ante esta propuesta, el comandante Semiasas respondió que aquello era una locura, que eran ángeles, así los menciona el texto, aunque sabemos que eran en realidad cosmonautas pleiadianos y que no debían aparearse con los humanos. Les dijo: si ustedes lo hacen, Dios me culpará a mí porque soy el comandante y el responsable por los pecados de todos ustedes. Entonces juramentaron en involucrarse todos. A esto se le llamó el Pacto del Monte Hermón. Y se juntaron con las mujeres y tuvieron hijos gigantes. Mientras tanto, según prosigue el libro de Enoc, los arcángeles Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel miraron hacia abajo desde el cielo y viendo los estragos se dijeron: debemos informar a Dios de lo que está sucediendo. Enoc 9:1-11. Ante todo esto, la Confederación intervino inmediatamente, tratando de corregir el error de los vigilantes, por lo que se esperó a que se produjeran los nacimientos de los mestizos, los cuales fueron concentrados en un grupo de 10 islas en el Océano Atlántico, la mayor de ellas la llamada Isla de Undal, y en donde sus padres extraterrestres se verán comprometidos a educarlos, dando lugar a la legendaria civilización de los atlantes. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales.
En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.